Rafa, nuevamente bienvenido a Good Morning Doral. Gracias. Rafa, como bien decíamos, es un gran político de aquí de la ciudad de Doral, que ya llevamos años también ahí trabajando en conjunto con la comunidad. Así es. Aquí estamos en esta radio, que es la primera radio comunitaria de Doral, durante nuestra inauguración que tuvimos aquí en el estacionamiento, donde hubo Así todo un mismo. desfile de personas que estaban llegando porque estábamos haciendo una distribución de alimentos. Rafa estuvo allí también como voluntario junto con su esposa, ayudándonos aquí trabajando precisamente para la comunidad. Y Rafael Piñeiro, pues está postulándose también para concejal de la ciudad de Doral por la silla número 1. Así es. Rafa, tú eres un orgullosamente venezolano. Gracias. Que has venido aquí a Doralzuela, como le decimos cariñosamente, y eres parte de esta gran comunidad venezolana y latina, ¿no? Porque se trabaja para todos, multicultural. Así es. Y llegaste, pues, en 1984 cuando tenías... No, nací en el 84, cuidado. Ay, Por eso, verdad, perdón. llegó a este Nació, mundo. llegó a este mundo. Claro. Sí, gracias. Llegó a este mundo. En 1984. Iba a decir gracias por el halago. Claro, exactamente. Llegaste en 1984, muy bien. Mira, claro. pero llegó a los 15 años. Ahora sí, ahí fue un lapsus linguis. Él nació en 1984, ya ahí están haciendo los cálculos, y Sí. llegó aquí a los 15 años a Miami, Florida. Cuéntanos cómo Así ha sido para es. ti pues este recorrido, esta trayectoria como político y cómo decides trabajar para la comunidad. Mira, así es. Bueno, llegué a los 15 años junto con toda mi familia que tuvimos que obviamente abandonar el país basado en como todos sabemos, la triste realidad que cuando llegó Hugo Chávez al poder. Y como muchos venezolanos en esa oportunidad se tomó la decisión de irse del país. Obviamente yo llego acá, termino mi secundaria acá en los Estados Unidos, en la zona de Westchester, como dicen nuestros hermanos cubanos. Y bueno, obtuve una beca, fui a Miami-Dade College, FIU, después pude hacer una maestría. Y en ese recorrido siempre me ha interesado lo que es el servicio público. Y por eso tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en el año, te estoy hablando en el 2004, para el condado de Miami-Dade. Y ahí es cuando comencé esa parte de servicio, ¿no? Cuando te hablo de servicio es porque comencé justamente en todo lo que es el área de parques del condado de Miami-Dade, Claro. que como saben es uno de los departamentos de parques más grandes incluso del estado y uno de los principales incluso a nivel nacional por la capacidad y lo grande que es como departamento, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo a trabajar directamente con los Con el residentes en relación a lo que te das cuenta que después de todos estos años, te das cuenta de lo importante que juega el rol de los parques dentro de una comunidad, ¿no? Porque Claro. es el corazón de una comunidad. Correcto. Porque ahí hablas de todos los programas culturales, educacionales, deportivos, que es lo que realmente solidifica, ¿no? A lo que es una comunidad. Entonces, después de eso, sí, continué mi parte profesional, pasando por trabajando con una juez de corte juvenil y obviamente trabajando los temas que afectan mucho también a nuestros adolescentes y a las familias, como es el problema de alcohol, drogas en los jóvenes, mal comportamiento, el tema del bullying, que Claro. no es algo nuevo el tema del bullying, esto viene pasando ya desde hace muchos años, que por cierto, obviamente una de las cosas que tenemos que enfocarnos mucho, hablando ya en sí de iniciativas hacia el futuro, es justamente estos programas que te estoy mencionando, programas culturales, educacionales, deportivos, donde se involucren más a las familias y a los jóvenes, porque eso es lo que realmente ayuda a que seamos una sociedad, digamos, más civilizada y se eviten todas las problemáticas que ves que ocurren ahora a nivel Claro. incluso local y nacional, ¿no? Sí, porque es la forma de modelar esta sociedad también, que Totalmente. podamos invertir en la educación de nuestros niños desde que están pequeños y que esto sea un Así trabajo continuo, porque no termina uno de aprender. Y entonces No, ahí nunca, en no. esos primeros años de los muchachos, de los jóvenes, son los más importantes. Sumamente importante. Y por eso, claro, cuando termino esa etapa con la corte juvenil, que comienzo a trabajar para la ciudad de Doral, en la oficina del alcalde, obviamente eso ya me termina de expandir, digo yo, el incrementar el conocimiento en sí de lo que es la parte operativa de una ciudad, ¿no? Porque al trabajar en la oficina del alcalde te pasan todos los departamentos que hacen vida, que hacen función dentro de la ciudad, Claro. pasan por ti y manejas lo que es el día a día operativo Claro. de
de una ciudad. Entonces, sí, después de ya 12 años de lo que es profesionalmente hablando en servicio público, sigo esta carrera y por eso digo, yo lo veo como una continuación de servicio. Para mí es como un cambio, lo único que digo es que desde ahora en adelante, con la oportunidad que me den los residentes que nos están viendo, es continuar esa función, pero desde ahora una silla política. Así es. Entonces, sabemos que obviamente para ti la educación, los jóvenes es muy importante porque son la base también de nuestra sociedad y de nuestro futuro. Así es. Pero hay otros temas también, otras problemáticas que estamos viviendo en la ciudad de Doral. ¿Cuál sería esos primeros pasos o cambios que tú harías en la ciudad? Sí, mira, ciertamente el sentimiento de todos los que vivimos en Doral es que es una ciudad que está bien, ¿no? Ese es el sentimiento común, porque ciertamente si comparas Doral con otras ciudades dentro del condado de Miami-Dade, estamos muy bien en el sentido de crecimiento, desarrollo, seguridad, los colegios, la tecnología. Pero claro, yo siempre he dicho, nunca es suficiente y nada es perfecto. Entonces siempre hay que mejorar lo que ya existe y traer las iniciativas que necesitamos para enfrentar el futuro. Cuando te hablo de enfrentar el futuro es, ahora serio lo que acaba de mencionar, la parte tecnológica. O sea, nosotros tenemos que avanzar mucho más rápido a lo que se mueve el mundo hoy en día, que es la tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, eso va de que avancemos más rápidamente en lo que viene siendo el concepto de ciudades inteligentes, donde hay una conectividad completa cuando hablamos de las redes, a nivel de conexión, digamos, porque incluso si te das cuenta, todavía si estás en el norte de la ciudad, tienes problemas con señales de teléfono, el internet no funciona si estás en un sitio público. O sea, esas son, cuando hablamos de ciudades inteligentes, esas son cositas técnicas que hay que mejorar, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que es el internet actual es lo que rige el mundo. Entonces, tenemos que enfocarnos en toda esa parte de desarrollo de la tecnología a nivel de la ciudad. Tenemos que enfocarnos también en todo lo que es el continuar el crecimiento, pero que siga siendo un crecimiento organizado, donde podamos incluso mejorar el estado actual del tráfico de la ciudad, que mucha gente te va a decir el tráfico siempre va a seguir siendo el tráfico. Es verdad. Sí. Y es mentira el que te diga se va a eliminar el tráfico. Eso no existe. Pero es mejorar el flujo de los vehículos, porque acuérdate que por acá pasan más de 100,000 vehículos al día. Correcto. Y hablando de la tecnología y la infraestructura y el tráfico, eso también va de la mano cuando hablamos de la sincronización de los semáforos o semáforos inteligentes, que eso es un tema que hay que trabajar a nivel municipal junto con el condado, pero ese desarrollo que hagamos es lo que va a ayudar a que se minimicen los impactos que vivimos actualmente con el tráfico, que vivimos actualmente con el desarrollo también, porque la gente dice Doral históricamente era una ciudad tranquila. Ahora tenemos todo este desarrollo todavía ocurriendo y la gente, el que es doralino de base, se preocupa de ese desarrollo. Porque cuando tú ves que se vendió el terreno de la 107 y la 41. Correcto, 76 hectáreas, casi exacto. 76. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La gente piensa en el tráfico, ¿no? Claro. Piensa en qué van a colocar allí. Entonces, sí, el desarrollo va a ocurrir, pero tenemos que asegurarnos que siempre hay un beneficio para el residente, donde se puedan expandir vías. La 107 Avenida tiene una capacidad en esa sección de que se pueda expandir, por ejemplo. Claro, la 107 Avenida con la 41, Con la que 41. siempre ahí se arma un tráfico bastante fuerte. Totalmente. Y ahora también que Donald Trump estará construyendo próximamente condominios allí y casas de lujo, la gente también lo primero que está pensando, como bien lo dices, es en el tráfico. Claro. O sea, que ya de por sí está muy pesado, entonces, ¿cómo podemos aliviar el tráfico? Tú estás hablando de la tecnología, el sistema de los semáforos, pero por ejemplo el transporte masivo, ¿hay alguna propuesta que ya tú estés vislumbrando por allí? Mira, ciertamente el trolley juega una función importante dentro de la ciudad. Sin embargo, siempre está la misma queja, ¿no? El trolley se tarda media hora, 40 minutos. Sí. No lo utiliza. Incluso una de las excusas que a veces escuchas es no, pero no lo utiliza la mayoría. La mayoría de los que lo utilizan no son residentes del Doral, te dicen, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero es que a mí no me importa si son del Doral o no. Es un servicio que tiene que ser óptimo y no me importa si las otras ciudades lo tienen igual. Yo pienso que el de nosotros tiene que ser el mejor. Y cuando te hablo del mejor es que hay que aumentar la flota, por ejemplo, para reducir los tiempos, aumentar las líneas también, pero también incluso ver las opciones en ciertos sectores de la ciudad donde puedan tener su línea
aparte, no que vaya junto con el tráfico. ¿Por qué? Porque el trolley es parte del tráfico también. Si tienes tráfico, por eso se va a tardar 30, 40 minutos. Claro. Entonces, y viendo hacia el futuro también hay que hablar, porque esto no es nuevo, y te lo digo con propiedad, porque cuando yo estaba en la alcaldía se llegó a tocar el tema, e incluso fue una empresa alemana que lo trajo a la mesa. Es de un sistema estilo Metro Rail, Metro Mover, pequeño, ligero, que conecte todos los puntos de la ciudad, incluso con el Metro Rail, la estación del condado que está en la 74 y la 74 calle y la 82 avenida, que conecte eventualmente toda la ciudad a través de ese sistema, y también tienes el trolley como sistema alternativo. Entonces, pero eso sería, perdón, Rafael, pero sería con columnas así como claro, el metro, o sea, elevado, o sería a nivel del tráfico. Elevado, incluso con estructuras ligeras de soporte. O sea, porque tú sabes que hablando de infraestructura, ahora todo es tan moderno que no necesitas estructuras tampoco pesadas, ¿no? Entonces, todo eso se llegó a visualizar en algún momento en la ciudad. Entonces, son temas que hay que retomar viendo hacia el futuro, porque la realidad es que vamos a tener cada vez más residentes. Esto no va a parar. Vas a tener el desarrollo, porque hay que estar a favor del desarrollo, o sea, no podemos retroceder, pero que sea un desarrollo controlado y organizado, y al mismo tiempo nos vamos a enfrentar con una realidad, que es la realidad que tenemos un bono, que como todos sabemos, que se aprobó para parques, que tenemos que repagar, y ya todos estamos sintiendo el efecto, porque ya incluso se está pagando ese bono a nivel de los impuestos. Y también ahora también nos enfrentamos de que como vino el COVID, que no se esperaba, obviamente. Nadie lo esperaba. Los costos de construcción aumentaron, y por lo tanto el costo de construcción del parque también aumentó. Te hablo del parque en la 87 Avenida. De Doral Park. El Doral Central Park. Entonces, ya con ese nombre me da miedo, porque se van a mudar más neoyorquinos para acá. Se van a venir del Central Park para acá. Central Park para aquí. De lo que ya tenemos, ¿no? Más de lo que tenemos. De lo que ya tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que fiscalmente hablando, vamos a enfrentarnos, digamos, a todas estas cosas que tenemos que ser responsables viendo hacia el futuro. Cuando te digo siendo responsable, es que tenemos que cuidar las reservas de la ciudad, tenemos que cuidar el no aumentar impuestos. Yo siempre he dicho y soy muy anti-impuestos. O sea, es la realidad. Es un mal necesario. Es un mal necesario, pero el hecho de que tú justifiques, necesito aumentar los impuestos para cubrir esto, ya cuando llegas a ese tema político es porque lo que debiste haber no se hizo administrativamente correcto. Entonces, por eso te hablo, el antiimpuesto es porque ya creo que el residente en sí paga lo suficiente a todo nivel de impuestos para querer aumentar los impuestos viendo hacia el futuro. Y tú dices cuidar las reservas, porque con Doral Central Park sabemos que, como dices, aumentaron ahora los costos. Así es. Estaban, de hecho, proponiendo sacar ese dinero para cubrirlo de las reservas. No, y así va a ocurrir. Estás hablando que van a ser casi 31 millones de dólares de la reserva que van a salir para cubrir estos costos, que bueno, lamentablemente nadie esperaba el tema del COVID. Entonces, son temas... Pero no estarías de acuerdo en que lo sacaran de la reserva. Bueno, es que si me preguntas, ni siquiera estuve de acuerdo a favor del bono. Yo voté en contra del bono. En contra del bono. Incluso lo digo con propiedad, porque es que primero soy pro parques, porque vengo de parques. O sea, no es por un tema de que si no estoy a favor del crecimiento de los parques, porque en mi caso está más que claro que estoy a favor del sistema de parques. Son el oxígeno de la ciudad también. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Que ese desarrollo se pudo haber hecho por fases con fondos que ya la ciudad tiene o tenía en ese momento. Entonces, vi el tema del bono, sí, como una opción más rápida, porque tiene sentido, en vez de ir por fases, lo haces de una vez, pero el bono, ciertamente lo que estás creando es un impuesto adicional para el residente. Entonces, en ese momento no estuve de acuerdo en el manejo que se le dio a lo que era la promoción para la aprobación de un bono. Sin embargo, ya lo tenemos. Hay que terminar el parque. Y tienes que terminarlo de una manera u otra. Claro. Como digo, no, el tema del costo de la construcción es inevitable, de eso está fuera de las manos, hay que hacerlo. Entonces, hay que cumplir con lo que se le ofreció al residente, porque ya estuvo a favor del bono. Exactamente, entonces, que ya estuvo a favor, pero obviamente pues son cosas que no se deberían repetir, porque como dices totalmente. tú, administrativamente se debe seguir ciertos parámetros para evitar llegar a ese punto. Totalmente. Hablemos de otro alivio que también los residentes necesitamos, digámoslo así, es el alivio de los altos alquileres.
Sí. que ha sido pues una problemática a nivel nacional, pero especialmente en la Florida se ha sentido en un impacto muy, muy profundo, y aquí en Doral, donde han subido los alquileres en un porcentaje muy alto. Astronómicamente. Astronómicamente, y también en parte porque muchos, como decíamos, se han venido de otros estados y del noreste, digamos, a vivir a la ciudad. ¿Hay algún plan, algo que tú dentro de tus propuestas estés exponiendo? Sí, mira, una de las cosas que se puede hacer inmediatamente, y como te digo, no es reinventar la rueda, sino seguir lo que viene funcionando, ¿no? Ujú. La ciudad de Miami Beach, por ejemplo, y la ciudad de Hialeah han pasado y están trabajando en ordenanzas actualmente donde no es para regular el costo del mercado, porque acuérdate que realmente eso es oferta y demanda, es Correcto. el mercado. Y hay muy poco Entonces, inventario. exacto. Entonces, lo que es los costos, la realidad es que no lo podemos controlar, ¿no? Sin embargo, podemos facilitar el entendimiento, sobre todo el arrendatario, de que tenga el tiempo suficiente para poder buscar algo a donde mudarse. ¿Por qué? Porque ha surgido Claro. que de repente, faltando un mes, le dicen al arrendatario, te voy a aumentar el Ujú. 30, 50%, qué Sí. sé yo, de lo que ya vienes pagando. Entonces, ¿cómo una persona sale en 30 días a buscar, sabiendo cómo está el mercado, a dónde vivir? Entonces, ¿qué ha hecho la ciudad de Hialeah y la ciudad de Miami Beach? Han pasado ordenanzas donde le exigen al dueño de la propiedad notificar 60 días antes al arrendatario del aumento que se le va a hacer. ¿Qué tiene sentido? Porque, y es hasta cortés, digamos, ¿no? O sea, si le 2 estás meses, rentando, claro. si le estás rentando a alguien que le has dado la confianza de estar en tu propiedad por X tiempo, la cortesía de avisarle con tiempo de que le vas a aumentar tanto para que decida la persona si me quedo o me voy, pero le das Bueno, por lo menos 60 días Ayer de dimos, notificación. perdón, Rafa, ayer dimos una noticia de Hialeah que hay un concejal que no recuerdo el nombre que propone esa ley, pero que si el aumento va a ser más del 5%. Así es. O sea, si va a ser más del 5%, tenés que avisarle a tu Notificar. inquilino, notificarle por más de 60 días. Entonces, por eso digo, son cosas que se pueden copiar, que Claro. ya está en práctica en otras ciudades. Y después, bueno, como te digo, o sea, lamentablemente no es una cuestión de que uno controle el mercado, Ujú. pero ciertamente, acuérdate, Doral tiene muchos community rentals. Entonces, ¿qué pasa? Y solamente hay un solo community rental dentro de la ciudad donde se ha puesto en práctica el concepto en inglés que se llama el workforce housing. El workforce housing, que no tiene nada que ver con affordable housing. El workforce housing es diseñado para personas profesionales como bomberos, policías, maestros, artistas, etcétera, Ujú. etcétera, que vivan, que quieran vivir en la ciudad, y el community rental tiene una asignación de hasta el 30% de las unidades para ese grupo profesional, incluyendo, por ejemplo, el Comando Sur, Ujú. personas que hacen vida en el Comando Sur, Claro. que son parte. Esta propiedad que está justo detrás del Comando Sur, que es un community rental, tiene el 30% asignado para este grupo de profesionales. Eso es algo que es la única community rental que tenemos en la ciudad actualmente con ese programa, digamos, y son cosas que puedes ir tratando de trabajar con el desarrollador y esas empresas privadas para que otros community rental también se sumen a ese proyecto. Es como un subsidio, tú dices que de 30% pone la ciudad para que... No, el 30% de las de las unidades unidades. están Ah, ok, destinadas ok, a ok. ese grupo, ¿no? Tienen como digamos un Ahora sí. descuento Sí. Ok, ok, del ok. precio original de que usualmente rentarías en ese community Y es un rental. descuento, si se puede decir, aproximadamente de qué porcentaje. Mira, es significativo actualmente, por ejemplo, el que estamos conversando puede ser un 25%, o sea, Claro. no es algo que, o sea, te marcas la diferencia, Sí, digamos, en por una supuesto, cuota mensual. Por Entonces, supuesto. esas son cosas que se pueden discutir en proyectos de ahora en adelante, pero como siempre digo, es ser proactivos. O sea, lo que Ujú. estamos trayendo, como te digo, es mejorar lo que existe, pero al mismo tiempo ser proactivo en los temas que afectan directamente a los residentes. Mira, Rafa, la gente online dice de que obviamente en el parque, porque Sí, claro. que, claro, que en los parques que la ciudad de Doral no tenía una madurez financiera para hacer este parque tan grandote. No sé qué es lo que tienes que decir con referente a eso, pero creo que ya lo hablaste con que dijeron, con que había hubo este bono que tú proponías hacerlo parcialmente. Y Sí, cuando se habló originalmente el desarrollo del parque, del Central Park, siempre se ha venido hablando. O sea, no es algo que ocurrió Sí. en los últimos 4 años. O sea, si estamos hablando en los últimos años, siempre se ha hablado del desarrollo del parque. Cuando se habla del Central Park,
y se hablaba del desarrollo por fases, es porque existían y todavía existen, porque están las reservas. Actualmente Doral tiene alrededor de 80 millones en reservas. Incluso en el 2014 tenía equivalente a lo que actualmente también tiene la ciudad en reserva. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se habla por fases es porque se habló de desarrollar el parque por secciones, un parque de 77 acres, para que lo tengamos claro. Que por cierto, cuando se hizo... Casi tan grande como el de la 107 y la 41, porque son 76 y este 77. Exacto, y déjame decirte que los 77 acres se vinieron a medir o a oficializar gracias a esta empresa constructora que fue la elegida, porque incluso nosotros como ciudad promocionábamos el desarrollo de 82 acres, o sea que nosotros incluso como ciudad ni siquiera lo teníamos claro, ¿no? El tema de los acres. Pero el punto está en que nosotros pudimos haber desarrollado ese parque por secciones, basado en lo que se quería lograr. Ya eso pasó, obviamente. Este proyecto, si ves el diseño, es un diseño de verdad que va a ser uno de los parques más emblemáticos, te voy a decir, no solamente para nosotros como doralinos, pero que nos vamos a sentir orgullosos porque va a ser uno de los más emblemáticos a nivel de condado y cuidados a nivel estatal. Estatal. Yo diría que sí, con todo lo que están proponiendo. Así es. Seguramente que sí. Yo estoy muy orgullosa y soy muy orgullosa de ser doralina, de Así residir es. aquí en esta maravillosa ciudad. Considero que el punto además está en un punto muy estratégico, muy cerca de todo. Para mí este realmente es el corazón de la ciudad de Miami, Doral. Totalmente. Y me gustaría terminar ya porque estamos, bueno, Sí, se nos va corriendo muy con el rápido. tiempo. Se nos va muy rápido, sobre todo hablando de nuestra amada ciudad. Pero vamos a terminar con un tema que sí nos preocupa a muchos de los que residimos aquí, y es el tema de la basura. Sí. Obviamente, pues ese siempre sale a relucir cuando estamos hablando de problemáticas en la ciudad de Doral. Para ti, como candidato, ¿no? Como concejal a la silla número 1, ¿eso está dentro de tu programa? Totalmente, incluso yo he sido he llegado a visitar tanto el vertedero de basura, que es la que está en el lado de Medley, como la planta de reciclaje, que es la que tenemos nosotros dentro de la ciudad. Siempre les recuerdo a los residentes que la planta de reciclaje es una empresa privada que es regulada por el condado de Miami-Dade, ni siquiera por la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si me preguntas, la solución más fácil sería que cerraran y se fueran de la ciudad, sería fantástico. Pero sabemos que esa tampoco es la realidad que nos estamos enfrentando. Entonces, si realmente nos unimos como comunidad, porque tenemos que recordar que viene la renovación antes de las elecciones, justamente, es un mes antes de la elección. Si nos unimos como comunidad y llevamos un mensaje sólido al condado de Miami-Dade, podemos causar un impacto. Sin embargo, la realidad es que si la planta se renueva, no por parte de nosotros, de la ciudad, porque nosotros obviamente enfrentamos el problema, tenemos que trabajar para mejorar la tecnología que tiene esa planta. Y eso es solamente algo que se puede lograr haciéndole la presión necesaria tanto al condado como a la empresa privada para que eso ocurra, porque si no tienes los olores no te va a molestar. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar, obviamente, llegando al consejo. Definitivamente, muchísimas gracias a a ustedes. Rafael Piñeiro, ustedes. ya saben, postulándose como concejal de la ciudad de Doral por la silla número 1. Gracias, Rafa, Natalia. encantadísima. Gracias, Sergio. Vamos Así a hacer mismo. una pequeñísima pausa.